Buenas noches con todos. Nos saludamos en nombre del ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima. El día de hoy vamos a continuar con las clases del módulo de electricidad, en este caso, cumplimiento ambiental, su sector de electricidad, a cargo de la ingeniera Vanessa Sterchis, profesional con más de 17 años en la Dirección de Gerencia y Desarrollo de Proyectos Ambientales, gestión de permisos ambientales en el sector producción, transporte, energía y minería, hidrocarburos y agricultura. Experiencia en desarrollo de procesos de participación ciudadana y conflictos socioambientales. La ingeniera es especialista en medio ambiente. Le damos la bienvenida a la ingeniera Vanessa. Adelante, ingeniera. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos. Bueno, nos encontramos en la segunda clase, ¿no? Justamente de permisología ambiental para el subsector eléctrico, por lo cual vamos a continuar los temas de importancia que tenemos el día de hoy. Como parte del programa tenemos hoy el tema de cumplimiento ambiental, justamente para el subsector electricidad, por lo cual vamos a hacer una introducción de toda la permisología específica para luego tocar ya temas un poco más a fondo del cumplimiento de cada uno de los instrumentos de gestión ambiental que al momento que uno certifica, pues se compromete como parte del titular o dueño del proyecto, ¿no? Y para ello, pues, de acuerdo a la normativa también del sector de actividades eléctricas, pues hay toda eh, una fiscalización, de pronto una tipificación de infracciones, ¿no? Una auditoría, ¿no? Que se hace a todos los compromisos que uno como titular pues asume al momento que uno certifica mediante un instrumento de gestión ambiental, ¿no? En los proyectos que tienen en curso, los proyectos de inversión. Por lo cual, y vamos a hacer un poco de recordar el tema de la normativa aplicable al sector eléctrico para poder ya entrar un poco en los temas, ¿no? Un poco para poder recordar la clase anterior, un poco de la normativa que aplicaba a este sector eléctrico en específico por el tema de las leyes de concesiones eléctricas, ¿no? Que es la ley 25844 que actualmente está. Había un decreto supremo anterior sabemos que era el reglamento de protección ambiental, sin embargo, bueno, ya fue reemplazado, ¿no? Con nuestro nuevo reglamento que hoy rige, que es la 014-2019, ¿no? Entonces ha ido avanzando el tema de la normativa del sector eléctrico, la resolución ministerial 547, que en el momento se aprobó justamente los términos de referencia para estudios específicos para el sector electricidad a nivel de líneas de transmisión, a nivel de centrales hidroeléctricas, a nivel de subestaciones, centrales térmicas, ¿no? En diferentes actividades relacionadas al sector electricidad, ¿no? Esto se aprobó en el 2013. Tenemos justamente, como les comentaba, nuestro reglamento, ¿no? Nuestro reglamento que ha ido modificándose en algunos artículos para poder hacer un poco la gestión más viable en algunas actividades, sobre todo el tema de actividades en curso, ¿no? A nivel de resolución ministerial, el 2020 habíamos indicado que justamente estos planes de abandono, que es uno de los estudios complementarios del Reglamento de Protección Ambiental de Actividades Eléctricas, ¿no? Ya saca específico sus términos de referencia, ¿no? Ya que no había digamos, una guía para poder presentar estos planes, por lo cual pues ya hay esta guía, ¿no? Estos términos de referencia que dan una estructura para poder presentar el expediente. En 2021, como les comentaba la clase pasada, sale esta guía metodológica, parte del Reglamento de Protección Ambiental de Actividades Eléctricas. Perdón, se cortó. Parte, bueno, el 2021 sale esta guía, como les comentaba,
para la elaboración del plan de gestión de vinilos policlorados, que en el reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas nos hablaba ya de uno, inclusive de los estudios complementarios como parte de las actividades, ¿no? Sin embargo, pues no tenía igual una guía, una estructura. En este caso, ya esta guía metodológica que sale el 2021, pues nos da dos pilares importantes, que es la elaboración del plan de gestión ambiental y el desarrollo de la metodología del inventario de existencias de este tipo de residuos, ¿no? Entonces ya con esta identificación, pues ya se hacía el plan de gestión para poder disponerlos, ¿no? De la mejor manera. Bueno, seguimos el 2022, un poco para hacer referencia de los términos de referencia del informe ambiental anual, ¿no? Sabemos que como parte de los compromisos, pues se tiene un informe que ahora más adelante lo vamos a comentar un poco más, porque es parte de los compromisos que tenemos como parte de la certificación ambiental. El 2022 sale los términos de referencia para elaborar este informe y el 2023 pues ya salen las disposiciones complementarias para el plan ambiental detallado. El plan ambiental detallado que es un estudio correctivo, ¿no? Para poder regularizar componentes, ¿no? Por lo cual, igualmente, ¿no? En nuestro reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas sí está indicado, ¿no? Que se debe presentar un plan ambiental detallado en el caso de actividades, bueno, componentes que sean construido de pronto sin una certificación ambiental, pues de acuerdo a la normativa, pues hay eh, tiempos para poder presentar y regularizar, ¿no? Y esto con la ficha única que se presenta, ¿no? Para poder declarar cuáles son y de ahí se elabora el plan. Entonces, la normativa, ¿no? Y de acuerdo al ministerio también ha ido dando plazos, ¿no? A través de los años para que, pues justamente los titulares de actividades eléctricas regularicen eh, estos componentes, ¿no? Por lo cual, este año, bueno, el año 2023 sale estas disposiciones y bueno, vamos a tratar un poco más adelante porque ya venció, ¿no? Sabemos que en agosto del 2024 vence el plazo para poder presentar la ficha única, ¿no? De acogimiento, ¿no? El 2023 sale en agosto y les da un año a los titulares para poder adecuarse. En este caso ya venció el plazo. Las personas que no han seguido este primer paso, que es presentar la ficha única de acogimiento, pues no irán al segundo paso para poder presentar el plan ambiental detallado, que en este caso sí hay un cronograma, ¿no? Un cronograma que más adelante lo vamos a conversar a detalle, pero como comento, si es que no se ha dado esta primera etapa de poder presentar la FUA, que le llaman a la ficha única de acogimiento, pues no podrán presentar el plan ambiental detallado. Por eso lo vamos a ir conversando más adelante a detalle, cuál es la forma de pronto de poder seguir este procedimiento. Y bueno, como siguiente, bueno, el 2023 ya tenemos el Reglamento de Participación Ciudadana de Actividades Eléctricas. Nosotros nos guiábamos de la 223. Ahora tenemos este Decreto Supremo 016-2023 que ya rige el tema del Reglamento de Participación Ciudadana. Y el 2024 efectivamente sale este año los lineamientos para la elaboración de plan de participación ciudadana un poco más detallados para estudios de impacto ambiental semi-detallados, ¿no? Son la categoría 2, en este caso, para el subsector de electricidad, ¿no? Todos los estudios de impacto ambiental semi-detallados, en este caso categoría 2, tienen lineamientos específicos, ¿no? Esta resolución pues te da un formato donde especifica todo lo que debe contener, ¿no? La elaboración de tu plan de participación ciudadana, desde caracterización de medios, de actores sociales, de pronto cómo lo estás planteando en taller, qué mecanismos principales o complementarios. Entonces hay ciertas tablas inclusive que te da este formato, ¿no? Ahí, perdón. Vamos a avanzar. Ya. Ok. Bien, luego un poco de repasar un poco de la normativa, vamos entrando un poco al tema. Eh,
principal, ¿no? La exigibilidad de la certificación ambiental. Nosotros en nuestro reglamento de protección ambiental tenemos parte de lo que te indica es la responsabilidad ambiental, ¿no? Y en este caso, pues el titular es responsable, ¿no? Por todas lo que produce sus actividades a nivel, por ejemplo, de emisiones, a nivel residuos sólidos, ¿no? O cualquier actividad que pueda generar impactos en sus actividades, ¿no? Estos impactos negativos, ¿no? Por lo cual está obligado, ¿no? A cumplir las normas que rigen a nivel ambiental. En este caso, pues toda actividad de todo proyecto de inversión en realidad debe tener un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sea principal o de pronto si la misma actividad va a ir cambiando en el tiempo, pues tiene que tener estudios complementarios, ¿no? Modificaciones o lo que pueda aplicar a nivel de la normativa ambiental, ¿no? Además, te indica también como responsabilidad ambiental no solo durante la construcción de pronto del mismo proyecto, ¿no? Sino de pronto también a nivel de operación, a nivel de abandono, inclusive si hay un abandono constructivo, si hay un abandono total del proyecto, también es responsable de estas instalaciones, ¿no? Eh, que están operando como parte de la actividad y de los impactos ambientales que puedan ir generando, ¿no? Asimismo, parte de esta actividad que va a generar eh, y que va a ser responsable de pronto el titular, tiene que tener un responsable, o sea, una persona encargada de toda su gestión ambiental, ¿no? Para justamente identificar durante el proceso, ¿no? qué, qué impactos o qué medidas se tenga que aplicar, o de pronto si va a necesitar un tema de modificación, ¿no? Un tema de prever lo que pueda pasar del proyecto al futuro, ¿no? Y esto justamente también va de la mano con que si tienes una certificación ambiental, pues tienes ya un tema de fiscalización. De pronto ya vamos hablando de fiscalización ambiental, ¿no? Por lo cual, pues se debe comunicar una modificación o no que hubiera, ¿no? Tanto interna como parte del proyecto en sí, ¿no? De la inversión que se va a tener, como parte de las responsabilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, todo proyecto de inversión, ¿no? Tiene que tener una certificación ambiental. En este caso, pues, eh, toda persona natural o jurídica, ¿no? Porque de pronto una persona natural también puede, ¿no? Tener algún tipo de actividad y tiene que desarrollar un proyecto de inversión. Pero este proyecto de inversión efectivamente va a generar impactos, ¿no? Impactos negativos pueden ser bajos, medios, altos, ¿no? Por lo cual, pues eso se determinará, ¿no? Durante la aplicación de qué tipo de instrumento de gestión ambiental aplicaría, y esto es obligatorio sacar, ¿no? Para todo proyecto de inversión. Pero recordemos que antiguamente, pues no estaba muy determinado, no estaba muy alineado el tema de, del reglamento de actividades, del reglamento ambiental de actividades eléctricas, ¿no? Por lo cual, pues, muchos proyectos antiguos, ¿no? Centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, ¿no? Inclusive del mismo estado, pues ha ido cambiando de pronto con un estudio ambiental de pronto antiguo, ¿no? Y se han ido implementando componentes que de pronto no han sido declarados, ¿no? En este caso, entonces han ido cambiando, ¿no? Entonces también la normativa ha ido adaptándose a este tipo de actividades, a este tipo de sucesos que ha ido cambiando en el tiempo. Por eso la misma normativa ha ido cambiando en el tiempo para poder la oportunidad a los titulares a poder declarar o adecuarse o de pronto que todos tengan una certificación ambiental que sea fiscalizable, sobre todo para el cuidado del medio ambiente, no aplicando medidas específicas, ¿no? En cada actividad. Recordemos que cada una de las actividades que rige el sector genera de todas maneras impactos, ¿no? De todas maneras impactos. Justamente el impacto negativo que estamos hablando, porque el impacto justamente negativo es lo que va a categorizar al estudio de impacto ambiental,
Justamente son estos impactos que, como indica, alteraciones ambientales, ¿no? Que se producen en uno o varios o total de los factores del componente ambiental, ¿no? Justamente como resultado, pues, de las actividades que va a tener en la ejecución del proyecto, actividades a nivel constructivo, a nivel de operación, a nivel de mantenimiento, inclusive a nivel de abandono, ¿no? Entonces, esta envergadura, localización, donde hay muchos indicadores que te va a decir cómo va a alterar, ¿no? Uno de ellos, pues, dónde está ubicado, cercano a qué, ¿no? De pronto hay ecosistemas frágiles, de pronto hay comunidades nativas, comunidades campesinas o ciertas características, pues que va a depender de qué tipo de instrumento de gestión ambiental vamos a proceder a aplicar. Bien, cuando hablamos ya de certificación ambiental, pues ya estamos hablando Ciérrame de la un puerta, documento Aitana. que nosotros, como parte eh, del documento mismo, el titular declara, ¿no? Y al momento que tú declaras, efectivamente es una declaración jurada de que todo lo que yo estoy diciendo en el documento en sí, lo estoy declarando y lo estoy asumiendo, ¿no? Entonces, parte de la certificación ambiental, efectivamente, son tener obligaciones, responsabilidades como dueños del proyecto. En este caso, el mismo reglamento de actividades eléctricas ya te indica estos causales, ¿no? Estos causales, estas obligaciones que se tienen. Uno de ellos es previo al inicio de las actividades eléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que engloba al inicio de las actividades eléctricas? Justamente es la susceptibilidad de la actividad a generar impactos ambientales, ¿no? Puede ser la misma actividad, puede ser una ampliación que se va a tener del proyecto de inversión, puede ser una modificación de la actividad o en realidad cualquier actividad que tú realices, ¿no? Ahí al inicio de tus actividades tienes la obligación, ¿no? La obligación de presentar un estudio ambiental a la autoridad competente. En este caso estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas o de pronto de SENACE, ¿no? Dependiendo de la categoría del estudio. Entonces, previo al inicio de las actividades eléctricas, el titular, dueño del proyecto, está obligado a presentar un estudio ambiental, ¿no? El tema de costos de estudios ambientales, efectivamente, estos costos de estudios ambientales, y no solo del estudio ambiental, sino el estudio ambiental pues tiene ciertas actividades internas, ¿no? De levantamiento de información, de mecanismos de participación ciudadana, de difusión a la misma población, ¿no? Todos estos costos son asumidos por el titular como dueño, ¿no? Del proyecto. Otro punto que se indica, pues el estudio ambiental debe ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión. Y eso efectivamente, ¿no? El estudio tiene que estar a nivel de factibilidad, ¿no? Para poder desarrollar el estudio de impacto ambiental, ¿no? La autoridad competente, en este caso, al momento que tú presentas tu estudio, pues va a evaluar, ¿no? Cada una de las entidades tiene ciertos pasos, tiene una hoja de checklist donde tú presentas y justamente hay una etapa de admisibilidad en todos los estudios donde a nivel legal y a nivel técnico, de forma general, va evaluando en qué condiciones está tu proyecto. Y la norma es clara, el proyecto debe estar en factibilidad, ¿no? No puede estar un proyecto que de pronto está a nivel de, de factibilidad o de pronto lo estoy pensando va a ser en ese lugar, pero no estoy tan seguro, puede ser varias alternativas que tengo y en el camino veré. Entonces, en ese sentido, pues al momento de presentar el estudio no se va a tener la información necesaria para poder presentar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y muchas veces la experiencia que nosotros tenemos, muchos titulares justamente tienen
vamos a poner mucha deficiencia de pronto en la parte de ingeniería, ¿no? Entonces, es siempre aconsejarlos, siempre asesorarlos de la mejor manera para poder tener un estudio. La norma específica te dice a nivel de factibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces los titulares interpretan eso como que tengo que tener mi estudio final, mi diseño con todos los planos, con todo, es lo ideal, es lo ideal y es lo que te dice la normativa, pero muchas veces no lo tienen, ¿no? Entonces, al momento que nosotros vamos elaborando el estudio ambiental, vamos identificando inclusive desde el área de influencia, si yo no tengo claro la huella del proyecto, dónde voy a tener, pues puedo tener un área de influencia de pronto bastante grande, porque en algunos casos no, delímitame un poco más grande para que yo después pueda cambiar. Pero eso no es recomendable. No es recomendable porque luego, al momento que nosotros presentemos el estudio y el ministerio se dé cuenta de que no está en factibilidad, no está en un diseño final el proyecto de inversión, pues va a venir observaciones bastante fuertes, los cuales en el tiempo que da el ministerio para poder absorberlas, no las vamos a poder hacer. Entonces, la recomendación es que a nivel del estudio ambiental, el proyecto de inversión debe estar a nivel de factibilidad. Si no cumple esta condición, la autoridad puede declarar improcedente el estudio. Entonces, es dinero, es tiempo, ¿no? Y es una pérdida para el dueño del proyecto, ¿no? Porque es una inversión solo, como les digo, de tiempo y de dinero, ¿no? El que te declaren improcedente y volver a comenzar todo, entonces muchas veces pues los proyectos de inversión no solo tienen un dueño, sino hay inversiones también nacionales, internacionales, por lo cual pues esta demora puede generar algunos inconvenientes. Entonces, al momento que iniciemos un estudio, pues siempre es bueno conversar esto al inicio con el titular y ver en qué condiciones está la parte de ingeniería, ¿no? Luego, digamos, otro indicador es el tema de las razones de una emergencia ambiental, efectivamente, ¿no? Es necesario, digamos, ejecutar estas actividades de pronto no previstas, sucedió algo de pronto del estudio aprobado, pues sabemos que un estudio ambiental también tiene como parte de su estructura planes de contingencia, ¿no? Los cuales más allá de aprobado el estudio ambiental como parte de uno de los capítulos, también ciertas actividades también tienen planes de contingencias aprobados por SINARMIN. En este caso, pues de pronto por la ejecución de actividades, ¿no? específicas y hay un evento que ocurre, pues este evento debe ser comunicado a la autoridad competente. Obviamente también va a intervenir a nivel de su competencia la fiscalización, el tema de seguridad también, y por lo cual es posible que se pida, ¿no? una modificación de alguna medida que no se esté cumpliendo de pronto, ¿no? Entonces, ahí pueden solicitar una certificación ambiental o una modificación, ¿no? Eh, y más aún, de pronto, si alguna emergencia o algo está dentro, pues, de una, de pronto, de un área natural protegida, algún tema de algún cuerpo de agua, ¿no? Entonces, hay ciertas características de pronto en esta emergencia ambiental ameriten hacer un cambio o una modificación, ¿no? De algún compromiso o de mismo estudio ambiental en sí, de algún componente de pronto principal que no ha funcionado y se tiene que volver a hacer o se tiene que implementar una nueva tecnología, ¿no? Entonces es parte también de una solicitud de un estudio ambiental. Otro es durante el procedimiento de evaluación ambiental, ahí creo que hubo un error, es si durante un procedimiento de evaluación ambiental hubo una modificatoria, ¿no? Justamente en este caso por la ejecución de obras, ¿no? De pronto durante el desarrollo del mismo proyecto es necesario, ¿no? Vamos a tener que realizar una, una modificación una modificación una ampliación de pronto, y lo cual pues, vamos a tener que hacer un estudio ambiental, ¿no? En este caso. Eh, Obviamente que puede intervenir el tema de la fiscalización ambiental, ¿no? Que conlleve algunas acciones
en el tema si hay un tema de competencia. Y bien, justamente todas estas características que vamos comentando nos lleva justamente a clasificar los estudios dependiendo del tema de impacto, ¿no? Entonces, cuando el titular ya asume un proyecto y va a determinar qué tipo de categoría va a presentar, cómo es su estudio, qué me toca presentar, pues la normativa, justamente el reglamento ambiental del sector eléctrico, pues nos dice, ¿no? Los tipos de estudio ambiental que tenemos que presentar. En este caso, categoría uno, una declaración de impacto ambiental; la categoría 2, un estudio de impacto ambiental semidetallado; y categoría 3, un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Consideramos, pues, esta, depende de los impactos que tengamos, ¿no? El nivel de impactos ambientales negativos, estamos hablando de impactos negativos que tengamos. Entonces, vemos en la figurita que a nivel de categoría uno tenemos un nivel de impactos negativos leves, moderados y altos y significativos altos a nivel de categoría 3. Entonces, esto va, va a depender de la actividad que estamos realizando, va a depender dónde queda la actividad que estamos realizando, qué involucra, qué componentes, qué actividades involucra, por lo cual se va a determinar estos impactos. Ahora, en el anexo 1 del reglamento de protección de actividades eléctricas, justamente es donde, digamos, es nuestra primera guía para poder determinar la clasificación de este tipo de estudios, ¿no? Eh, Vamos a poner, a ver, listo. Acá tengo la guía. Entonces, aquí en la clasificación anticipada, ¿no? Es una clasificación anticipada de proyectos de inversión, en este caso con características comunes o similares. Entonces, esta clasificación anticipada, este cuadrito, nos da primero la actividad eléctrica. Sabemos que el sector eléctrico tiene diferentes actividades eléctricas, ¿no? Centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, subestaciones, parques solares, parques eólicos, electrificación rural, ¿no? Diferentes actividades eléctricas. Entonces, en este cuadro que nos manda el anexo uno, justamente pues nos dice la actividad, el tipo de estructura, la ubicación, la potencia, la tecnología asociada y qué estudio le aplica. ¿Qué estudio le aplica? En este caso, a nivel de centrales hidroeléctricas, tenemos el tipo de estructura. Sabemos que una central hidroeléctrica puede tener eh, presa o no presa, ¿no? Es una estructura de regulación, ¿no? La estructura de regulación está compuesta por presas, barrajes u otros componentes, ¿no? Que genere el embalse. O también hay centrales eléctricas sin estructura de regulación, en este caso sin presas, ¿no? Sin embalses, ¿no? Entonces, ya te indica qué características debe tener. Luego, en la siguiente columna te dice la ubicación o área geográfica. ¿Qué significa? Voy a plantear este cuadrito de aquí. Te da unas ciertas letras, ¿no? Que significan, en este caso, la letra A es cuando los proyectos cumplan algunas condiciones específicas. Son tres condiciones que te da la letra A que de pronto te conlleva qué condiciones debe tener el proyecto, ¿no? Para poder clasificar. En este caso, si nos damos cuenta, voy a retroceder, en la letra A siempre va relacionada al estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la letra A1 ahora, porque vamos a ver que no va un detallado, pero la A siempre va a ir un detallado. ¿Por qué? Porque la A cumple primero que el proyecto se superpone a una ANP, un área natural protegida, a un área de conservación regional, a ecosistemas frágiles. En este caso, hay una lista de CERFOR, ¿no? Que son, mediante una resolución directoral, aprueban todos los ecosistemas frágiles a nivel nacional. Además, de acuerdo a lo establecido en la ley 29763, ¿no? Y su reglamento.
Además, hay los sitios Ramsar, además los hábitats críticos, de pronto el tema de reproducción y desarrollo de especies endémicas o amenazadas, y eso de acuerdo pues a la lista del UNESC. Entonces, pero acá yo también es importante decir, si bien es cierto, no está acá en la clasificación anticipada, ¿no? De proyectos para ya detallado. Sin embargo, sí quería comentarles, hay un artículo, ¿no? Que actualmente está considerando, en este caso, CERFOR, cuando evalúa, por ejemplo, los permisos para evaluación de línea base a nivel biológico, ¿no? Está considerando un artículo de MOAB, ¿no? Es un artículo donde se ha identificado ecosistemas frágiles a nivel de toda la costa, desde Colombia hasta Chile. Entonces, obviamente pasa por Perú, y Perú, si bien es cierto, CERFOR tiene identificado ya estos ecosistemas frágiles. Sin embargo, este artículo de MOAB, que yo les voy a compartir como parte de los materiales que les voy a entregar, también está estos parches, ¿no? Estos parches de ecosistemas que están incluidos, pues, algunas especies que son amenazadas y algunas especies de tilaxiales, ¿no? Las tilaxias. Entonces, que también es una especie, ¿no? De protección, y pues hay unos proyectos que se han superpuesto, ¿no? Por lo cual, pues las medidas son un poco más específicas, ¿no? Entonces, eso quería resaltar. Sin embargo, esto no está dentro todavía de esta clasificación anticipada, solamente están los aprobados de CERFOR, pero ya hay ese artículo que hay que tomar en cuenta cuando también superponemos nuestro proyecto con todos los indicadores y las condiciones que nos dice la normativa. El punto 2 es las áreas que involucren pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿no? A nivel de derechos colectivos, a nivel de organizaciones, ¿no? Si el proyecto se superpone, también es una condición para que sea una guía detallada. En este caso, el punto 3 es que implique un tema de desplazamiento, reasentamiento, reubicación de población. Entonces, vamos a sacar a población pues, de pronto para poder un proyecto. Entonces, en esa gestión, pues sí se cumple una condición que va a tener que clasificarse como un estudio de impacto ambiental detallado. Ahora, como les comentaba, la condición A1 específica es para proyectos que cumplan con las condiciones de los numerales 1 y 2 del ítem a excepción del 3. A excepción del 3. Si cumplen los tres, vamos a detallar, ¿no? En este caso, si para proyectos que cumplan con las condiciones 1 y o 2 del ítem a excepción del 3, ¿no? En este caso, vamos a un semidetallado considerando también la potencia, ¿no? La potencia en este caso de las centrales hidroeléctricas, que es la columna 3, que también te condiciona. Para lo que es presa, o sea, estructura de regulación, no considera ni la potencia ni la tecnología asociada, ¿no? Directamente, inclusive la condición B, que la condición B es los proyectos que cumplan con las condiciones de que esté fuera de la ANP, que no involucre pueblos indígenas y que no involucre el tema de desplazamiento, ¿no? A pesar de eso, cuando ya hay un tema de presa con estructura de regulación, aplica un detallado. Cuando no hay una estructura de regulación, pues va a depender de la ubicación de área geográfica, las condiciones que les había indicado, y también de la potencia instalada. En este caso, detallado va a ser cuando la potencia instalada es una a mayor a 20 megawatts. Entonces, definitivamente ahí ya es un detallado, ¿no? Y las condiciones, pues B, no potencia instalada mayor a 20 megawatts, pero que tenga la condición B, significa que esté fuera de las condiciones que les he comentado, pues ya aplicaría un semidetallado. Y en el caso de la declaración de impacto ambiental de una DIA, que es categoría 1, en este caso cumpliría, ¿no? Si está en la condición B, o sea que está fuera de las condiciones, pero tenga una potencia instalada menor o igual a los 20 megawatts, y que además que a nivel de tecnología asociada esté con o sin línea de transmisión, pero menor o igual a 20 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí ya vamos encajando nuestro proyecto a nivel de centrales hidroeléctricas, donde podría eh, relacionarse y tener la clasificación del estudio de impacto ambiental que corresponde.
Igualmente, para, por ejemplo, centrales termoeléctricas, igual, no hay no hay un tipo de estructura en este caso. Está igual la ubicación o área geográfica, cada una de las letras, como les había comentado aquí. Acá sí hay una potencia específica, ¿no? De 18 megawatts a 80, ¿no? Eso te está indicando ya el tema de las centrales termoeléctricas, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá en la tecnología asociada ya te está indicando pues si son combustibles líquidos, si son combustibles GNB, GNL, entonces ya te está indicando, ¿no? Qué tipo de tecnología asociada está una central termoeléctrica. En una central eólica, efectivamente, también en una central eólica tenemos una condición A y una condición B. En este caso, las centrales eólicas con una potencia instalada mayor, en este caso los dos son mayor a 32 megawatts, pero en este caso son con o sin línea de transmisión, igual, ¿no? Lo que varía es justamente las condiciones que se cumplan de acuerdo pues a lo que se indica de las áreas naturales protegidas, como les había comentado, pueblos indígenas, desplazamiento, ¿no? En este caso, si ven, tanto en la central termoeléctrica como en la central eólica no hay la condición A1 como lo hay en las centrales hidroeléctricas. Para el tema de la central fotovoltaica, ¿no? Para los parques solares, no, tampoco tiene un tipo de estructura, con la columna de ubicación de área geográfica, en este caso ya aparece la 1, como lo habíamos visto en la central hidroeléctrica. En el caso de la potencia es cualquier potencia, y la condición que también te condiciona, volvemos a la palabra redundancia, es la tecnología asociada, ¿no? Acá ya estamos hablando de si la central fotovoltaica va a tener una línea de transmisión y cuánto va a medir esta. En este caso, si tiene línea de transmisión, está superpuesta a las condiciones que nos indica la normativa y tiene mayor a 20 kilómetros, inmediatamente es una guía detallada. En este caso, si la condición no cumple ninguna condición específica, ¿no? En el caso de la B, pero tiene una línea de transmisión mayor a 20 kilómetros, ya por no estar en una de esas condiciones, vamos a un semidetallado, ¿no? Igualmente, en A1 fuera la condición para proyectos, ¿no? El 1 y o 2, pero no el 3, ¿no? Ahí podemos estar hablando de un semidetallado, ¿no? Ahora, la condición de la 1, ojo, en la tecnología asociada, recordar que es con o sin línea de transmisión. Puede ser con o sin línea de transmisión. Y en la parte B, ¿no? Que nos indica que con o sin línea de transmisión, pero menor a 20 kilómetros, ¿no? Ya estamos hablando de una día, ¿no? Ya estamos hablando de una día. Para sistemas rurales eléctricos, ¿no? De generación eléctrica, en este caso no hay ubicación de área geográfica, está la condición única, es la potencia en este caso, y que sea menor o igual a 1500 kilowatts, ¿no? Esto es la condición y es una vía, directamente es una vía. Algunos comentarios que te indica aquí el anexo, por ejemplo, en el caso de proyectos de centrales hidroeléctricas en cascada, ¿no? En caída, ¿no? Que expliquen los impactos ambientales acumulativos o sinérgicos, ¿no? De acuerdo a la matriz que se elabora, es una matriz, en este caso, pues, que se utiliza es la matriz de CONESA, que es la matriz más común, ¿no? La cual, pues, es aceptada también por las autoridades competentes, en este caso en el sector eléctrico también, ¿no? Determina si los impactos van a acumular, ¿no? O sea, si hay actividades que va a acumular y va a generar, pues, sumar los impactos, y si hay sinergia entre las actividades, ¿no? Entre los aspectos ambientales, por lo que va a generar también sinergia, en este caso, pues para poder determinar la categoría del estudio ambiental que le corresponda, se debe seguir el procedimiento de solicitud de clasificación de estudios ambientales. En este caso, se presenta una evaluación preliminar, ¿no? Ambiental preliminar, que es la EVAP.
temas que vamos a tocar ahora, ¿no? En este caso, bueno, también te indica, ¿no?, que en la fase uno de exploración de recursos geotérmicos, estamos hablando ya de energía geotérmica, ¿no?, que comprende, te indica una serie de labores y estudios de superficie, ¿no?, que te indique, en este caso, por ejemplo, destinadas a netamente a toda la investigación geológica, geoquímica, ¿no? Modelos que se va a indicar, por ejemplo, si va a haber un tema de perforación, no requieren, es lo que te indica, no requieren eh, estudio ambiental, siempre y cuando, te dice, no se encuentren ubicados en área natural protegida o área de, en este caso, de conservación. Entonces ya estamos hablando de de que hay unos proyectos pues un poco más específicos, ¿no? Más específicos. Mm, a ver, bien, ahora vamos con la parte de línea de transmisión. Línea de transmisión también, línea de transmisión y subestaciones, ¿no? Toda línea pues llega a una subestación, como lo habíamos también comentado en la primera clase. También no hay un tipo de estructura, ¿no? Porque es la línea y la subestación. Sin embargo, sí hay la ubicación o área geográfica. En este caso es C, D, C1 y D1, ¿no? En este caso, abajo tenemos qué significa la C, en este caso para aquellos proyectos que cumplan con las siguientes condiciones. Efectivamente, igual en el tema de si están en ANP, ecosistemas frágiles, como habíamos comentado, Ramsar, hábitats críticos, y dos, que implica el desplazamiento. En este caso, si vamos a la anterior lámina, el tema de pueblos indígenas originarios no, no menciona aquí, ¿no? No menciona, solamente está dos condiciones en el tema C. Y en el C1, justamente, que aquellos proyectos que cumplan con la condición establecida en el numeral 1, ¿no? Pero a excepción del 2, podrían ir para un semidetallado. En la condición D, efectivamente son aquellos proyectos que cumplan con las siguientes condiciones, que estén fuera de la primera condición, ¿no? Del área natural protegida, conservación, todos los ecosistemas frágiles, y la parte 2 que no impliquen desplazamiento o resentamiento, o sea, los dos que no cumplan, ¿no? Entonces, si se da esta condición, pues son, en este caso, vía, para el caso de los sistemas eléctricos rurales de línea de transmisión, y en el caso de línea de transmisión sería semi-detallado. Pero ojo, el tema de la distancia también es importante, porque acá también hay que superponer si la longitud es mayor a 20 kilómetros, si es menor a 20 kilómetros, ¿no? También va a depender de la condición, ¿no? En este caso, pues si es mayor a 20 kilómetros, si estás en el D, va a ser un semi-detallado. Si estás menos de 20 kilómetros, pues serás una guía. Y para sistemas eléctricos rurales ya de distribución, ¿no? De distribución, no hay un tipo de estructura, no hay una ubicación de área geográfica, pero sí hay un tema de demanda y tensión, ¿no? En este caso, la máxima demanda es 2000 kilowatts y con redes de tensión igual o menor a 33 kV. En este caso, hay una sola clasificación, que es la declaración de impacto ambiental, la ARIA. Y en el tema de sistemas eléctricos rurales de línea perdón, de distribución, en el caso de proyectos que combinan línea, redes eléctricas de distribución normalizadas. Esto es para distribución ya de pronto de las mismas casas, ¿no? Entonces, en este caso, te dice, ¿no?, que proyectos que ya combinan líneas con redes eléctricas. Además, te dice que está fuera del área que tenga la concesión de distribución, ¿no? En este caso, hay un solo estudio y en este caso es una declaración de impacto ambiental. Bien, entonces, estos son digamos, las guías específicas para poder clasificar, voy a pasar un poquito atrás, nuestros proyectos de inversión del subsector electricidad, ¿no? Entonces, vamos viendo que estos son, digamos, estamos hablando de los estudios principales, ¿no? Los estudios principales. Ahora,
También es importante indicar que el contenido, en este caso, el contenido del estudio ambiental que vamos a tener por cada uno de estas clasificaciones, debe ceñirse a los términos de referencia, a los términos de referencia que habíamos comentado en la resolución ministerial que el MINEM ha sacado, ¿no? Y que hay para líneas eléctricas, efectivamente, por ejemplo, hay para centrales hidroeléctricas, en el caso hay centrales hidroeléctricas, estudios de impacto ambiental detallados, impacto semi-detallado. O sea, ya hay términos de referencia comunes. Entonces, en ese caso, si ya hay y tengo mi clasificación anticipada, pues me acojo a los términos de referencia. Les mando una carta de acogimiento a los términos de referencia, por lo cual no tendría que presentar unos nuevos términos de referencia, sino ya hay en los términos comunes, ¿no? En este caso, pues se tendría que seguir, ¿no?, a la resolución ministerial que había comentado. Otro punto importante, también dentro de los estudios ambientales, ¿no? Principales, te habla también aquí de la evaluación ambiental estratégica, ¿no? No he puesto aquí específicamente, pero sabemos que esta evaluación ambiental estratégica, que no es común, ¿no? Que no es común desarrollar, sabemos que es un proceso que tiene la finalidad justamente en internalizar las variables ambientales en las políticas, planes, programas, ¿no?, de las instituciones específicas, en este caso del Estado, ¿no? Con el objetivo que este proceso, pues, tenga una evaluación ambiental que lleve, ¿no?, en paralelo a políticas o programas desde el inicio, ¿no?, que vaya todo acompañamiento del diseño que se va a hacer, y luego una comunicación a la autoridad, que en este caso es el MINAM. Entonces, es una evaluación específica para proyectos específicos, ¿no?, que te conlleva, que conlleva el Estado también. Asimismo, como hemos conversado de los estudios ambientales, de los instrumentos de gestión ambiental, también hay estudios de gestión ambiental complementarios, ¿no? En este caso he puesto la lista, ¿no? De acuerdo a la normativa, que es el plan de abandono total, el plan de abandono parcial, está el plan de rehabilitación, está el ITS, ¿no?, el informe técnico sustentatorio, el plan justamente de remediación, y esto va ligado el tema de remediación va ligado a suelos, ¿no?, al tema de la calidad de suelos, de identificación, de pronto, ¿no? Esto va dirigido, pues, si va a remediar o no, ¿no? Entonces se tiene que seguir los pasos de la identificación de suelos a nivel de caracterización, a nivel de si necesitamos remediar o no, ¿no? ¿Qué medida se va a aplicar? Entonces, bueno, eso va dirigido a eso. Y también, como les había comentado, también el plan de gestión ambiental de los eh, bifenilos policlorados, ¿no?, que ya tenemos una estructura, como les había comentado, ya tenemos una guía para el plan de gestión y para la identificación, ¿no?, de este tipo de residuos. Entonces, se tiene una calidad de instrumentos de gestión ambiental complementarios, hay otros también, como por ejemplo, que son los PAMA, ¿no?, que son los planes ambientales, los mismos que van relacionados al plan de remediación, que son los estudios de identificación de suelos contaminados, ¿no? Y otros planes específicos que son los planes detallados también para poder regularizar componentes, ¿no? También hay otro tipo de instrumentos correctivos, en este caso, para poder regularizar. Asimismo, pues sabemos que cada uno de los instrumentos de gestión principales, que yo le llamo y complementarios, pues deben realizarse, ¿no?, dependiendo de la actividad que tenemos, para llevar un orden, ¿no?, en nuestras actividades del proyecto de inversión y no tener el problema luego del tema de fiscalización y de pronto de infracciones, ¿no?, que hemos cometido. Y recordemos que ahora nosotros ya tenemos actualmente una, mm, una normativa, un decreto supremo específico, justamente para poder ya entender las infracciones a nivel del sector eléctrico. Entonces, estas, digamos, infracciones, multas, ¿no? Este cuadro de tipificación de infracciones ya ha salido, ya tenemos un cuadro específico
lo cual pues cualquier titular que no cumpla, ¿no? Pues va a tener problemas en este caso, ¿no? Entonces, igual, este cuadro de tipificación lo vamos a ir comentando durante la clase. Bien, hablamos de los instrumentos de gestión ambiental, los preventivos, ¿no? Lo que tenemos que hacer los complementarios. Pero ¿qué pasa si eh, vamos al anexo 1 y no encuentro mi proyecto? Mi proyecto no encaja en ninguno de los supuestos, no encaja en las condiciones, las características de mi proyecto son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En este caso, tenemos una vía para poder hacerlo. En este caso, la vía es la clasificación de los estudios. Entonces, el mismo reglamento te indica que hay un alcance, ¿no? Hay un procedimiento para saber si tu estudio es categoría 1, categoría 2, categoría 3. En este caso, la autoridad competente para el caso del sector electricidad, subsector de electricidad, para poder clasificar los estudios es SENACE, ¿no? Esta evaluación preliminar se presenta a SENACE. Bien, justamente es la evaluación preliminar, justamente es clasificar el proyecto de inversión, ¿no? En alguna de las tres categorías, ¿no? Que nos indica el SEIA, ¿no? De acuerdo justamente a las actividades, a los componentes y a los criterios. Entonces, la forma de presentar esta evaluación preliminar, pues es una estructura eh, de de un mini estudio, ¿no? ¿Qué es lo que se presenta? La descripción del proyecto, ¿no? Donde vas a poner la ubicación del proyecto, qué componentes, qué actividades. En este caso, tienes que realizar un tipo mini estudio ambiental, ¿no? Donde tú le digas, pues, qué características tiene la zona donde se va a ubicar el proyecto, en este caso la línea base, y de acuerdo a tu expertise, ¿no? En este caso, ustedes saben que cualquier tipo de estudio ambiental o evaluación preliminar, pues lo hace una consultora, en este caso, pues una consultora ambiental registrada, tiene el equipo profesional con el debido expertise, ¿no? Los profesionales, para poder determinar, pues, de acuerdo a las características del proyecto, del entorno, qué categoría sería, ¿no? En este caso, pues, si ya vemos que se superpone de repente a una NP, pero no cumple ni con la longitud, no cumple con la potencia, no cumple con eso, pero sabes que estás en una NP, sabes que estás en un ecosistema frágil, pues ya supones que de pronto vas a tener una categoría 3 posiblemente, ¿no? Entonces tú eres libre de poder proponer la categoría, pero por el expertise, ¿no? De dónde se ubica, de tu caracterización del entorno, de los componentes y actividades que vas a realizar, pues haces tu caracterización, tu matriz de impactos ambientales, planteas qué impactos me refiero al proyecto, ¿no? Tú estás identificando, me refiero a la consultora, al equipo profesional que está viendo el estudio, pues plantea los impactos que se van a generar de acuerdo a las actividades, los aspectos identificados, los impactos, y por lo cual se plantea un plan de manejo, ¿no? Un mini plan de manejo que sería para poder cubrir los impactos identificados y planteas qué categoría tú estás proponiendo. En este caso, como les digo, para actividades del subsector de electricidad, correspondería ir a la clasificación a SENACE. Para ello, este equipo expertise va a seguir algunos criterios. En este caso, los criterios son de protección ambiental. El SEIA, la ley del SEIA y su reglamento, ya nos dan los criterios específicos, ¿no? En este caso, pues, de acuerdo al proyecto de inversión y dónde se ubica, vamos a determinar con los criterios que nos da el SEIA, pues también un poco de mayor información. Por ejemplo, el criterio 1 te indica sobre el tema de la salud pública de las personas. De pronto, si es un proyecto que tiene un vertimiento a un cuerpo de agua, y ese cuerpo de agua de pronto
alimenta a cierto ganado que la población usa o tiene cierto uso aguas abajo de pronto por alguna localidad, alguna comunidad. Entonces ahí de pronto ya vas analizando ese fluente, qué tipo de fluente es, tendría pues que, ahí se tendrá que monitorear, se tendrá que hacer alguna medida, pero ya vas determinando que sí va a haber un tema de afectación, ¿no? El criterio 2 ya te habla del tema de la calidad ambiental, justamente de aire, de agua, de suelo, ¿no? Te dice la incidencia que pueda producir, también el ruido, vibraciones, ¿no? Los residuos, las partículas, ¿no? De pronto hay un polvorín, va a haber voladuras, ¿no? En el tema, por ejemplo, si van a hacer un reservorio, posiblemente haya voladuras, haya desbroce, entonces ahí ya voy viendo que va a haber material particulado, va a haber ruido, va a haber vibraciones, va a haber desbroce, va a haber afectación de la fauna, flora. Entonces ya voy determinando qué criterio voy considerando, ¿no? Otro punto es el tema de los recursos naturales, ¿no? El tema de aguas, de bosques, de pronto el proyecto se encuentra en un bosque primario, entonces al momento de implementar voy a tener que desbrozar y eso es un impacto alto, ¿no? Entonces ya voy viendo que de pronto voy a tener en mi matriz de impactos, de acuerdo a los atributos que yo le ponga, voy a generar impactos altos. Significa que ya voy a ir a una categoría 3, ¿no? Entonces ahí voy realizando el análisis, ¿no? Criterio 4 va justamente a las áreas naturales protegidas. Entonces, si ya tengo un desbroce, si ya voy a hacer accesos, si voy a hacer un tema de explotación de pronto, pues mis medidas, o sea, si mi impacto es alto, pues mis medidas van a ser altas, ¿no? Mis medidas van a ser bien específicas, lo cual pues eso también es un costo alto para el tema del plan de manejo que el cliente, ¿no? En este caso el titular, va a tener que asumir, porque recordemos que la certificación ambiental pues es una declaración jurada que te obliga a cumplir todo lo que estás declarando. Criterio 5, protección de la diversidad biológica, ¿no? Acá está hablando de ecosistemas, está hablando de especies, ¿no? Acá está hablando inclusive de servicios ecosistémicos, está hablando de fragmentación, inclusive posiblemente, de este tipo de impactos. Entonces el tema de genética te habla de vida natural, entonces ya te va hablando inclusive de cadena alimenticia, de pronto vas a destruir hábitats, ¿no? Por el proyecto de inversión, que en algunos casos se tiene que hacer, ¿no? Por un tema de proyecto, pero eso pues tiene que tener programas. O sea, si voy a ahuyentar o en realidad voy a afectar un tema de hábitat, pues tengo que compensar. Entonces, los programas que se van a ver, pues va a haber un tema de compensación ambiental, de especies, traslape, rescate, ¿no? Entonces, ahí ya vamos también teniendo los criterios para definir. El criterio 6 es la protección de sistemas y estilos de vida. Y estamos hablando de la misma población. En este caso te habla de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas, ¿no? De pronto si voy a tener que intervenir, algún acceso va a tener que pasar por alguna comunidad o el área de la comunidad se va a ver afectada, pues ahí inclusive una de las condiciones es que no haya un tema de resentimientos, ¿no? No haya un tema de, de afectación a las mismas comunidades, ¿no? Están organizadas de una manera bastante peculiar a nivel de otras localidades. El criterio 7 va a nivel ya de espacios urbanos, ¿no? De pronto hay líneas de transmisión, de pronto hay algunas eh, condiciones que van a tener que pasar por áreas urbanas. Entonces, también hay un tema de pronto la misma actividad, o se van a hacer accesos, ¿no? Inclusive accesos existentes que pasen por un núcleo poblacional, afecta, ya que de pronto la actividad no era cotidiana y por la misma actividad de la construcción, de pronto, operación, pues van a verse impactados, ¿no? Entonces también se considera cascos urbanos, núcleos poblacionales, ¿no? Donde está la urbe.
Criterio 8, la protección del patrimonio. Efectivamente, la parte arqueológica, la parte arquitectónica, el tema si alguna ruina, ¿no? Ahora los estudios ambientales, parte de las evaluaciones que se hacen como línea base y además de certificado de inexistencia de restos arqueológicos, pues se hace una evaluación arqueológica. Entonces, aquí para inclusive eh, relacionando a la evaluación preliminar, tenemos herramientas que nos da el MINCUL, ¿no? El MINCUL es CITDA, que es parte del MINCUL, es una plataforma que ingresas, ¿no? Y está todas las áreas, ¿no? De restos arqueológicos, de zonas arqueológicas a nivel nacional. Entonces ahí pues superpones tu proyecto y a nivel de gabinete puedes saber si está superpuesto por algún polígono de pronto de patrimonio arqueológico, ¿no? Patrimonio histórico, de pronto alguna ruina, ¿no? Entonces en ese caso pues el criterio ya de evaluación para ver el tema de la categoría, pues eh, ya varía, ¿no? Ya te indica, pues, qué es lo que vas a tener que considerar al momento que desarrolles la matriz de impactos en la evaluación preliminar y para poder plantear qué categoría. También, si bien es cierto, muchas veces en el gabinete se superpone, pero hay otros de pronto zonas arqueológicas que no están declaradas por parte del vínculo, efectivamente, que eso lo ven en campo, eso ya se determina, ¿no? Se determina en campo, por ejemplo, un proyecto en Trujillo, ¿no? Que vas a hacer movimiento de tierras, bueno, Trujillo es una zona bastante arqueológica, de pronto, ¿no? Nos vamos, no sé, por Moche y seguro que vamos a encontrar algo. Entonces hay una tentativa de posible patrimonio arqueológico. Entonces ahí tienes que considerar, de pronto, si bien es cierto, a nivel de evaluación preliminar no lo tienes, pero al momento que tú vas a hacer la evaluación de campo, tienes que considerarlo y muchas veces pues en algunos casos, no muchas veces, pero sí en algunos casos ha pasado que de pronto encuentras un resto arqueológico donde está tu proyecto, entonces lo tienes que mover, tienes que cambiar el tema de componentes, ¿no? Entonces, eso es importante hacer una evaluación preliminar, de pronto se sugiere hacer inclusive un scoping antes de poder ir a la zona del proyecto. En algunos casos se hace un análisis de riesgos ambientales para poder identificar antes de poder plantear un proyecto de inversión, se plantea una zona de estudio y ver qué riesgos tengo a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico también, ¿no? Si es viable o no es viable. Entonces, hay muchos titulares optan por esas opciones antes de poder un proyecto y que en el curso pues tenga cambios, tenga modificaciones o de pronto pues el proyecto no sea viable, ¿no? En sí. Entonces, estos son algunos criterios que cuando se desarrolle esta clasificación de de estudios ambientales, pues se tenga en consideración al momento que se plantea la categoría. Entonces, con ello ya presentamos nosotros una clasificación. El titular acompaña a esta solicitud. Vamos a pasar. Antes de pasar a los términos de referencia, vamos a indicar cómo se presenta. O sea, es una solicitud, como les comenté, es un tipo de expediente que se presenta para poder plantear, ¿no? De categoría uno, categoría 2, categoría 3. En algunos casos no ha coincidido, en algunos casos, pero en la mayoría por el expertise de la consultora ambiental que el titular contrata, ¿no? Y por el expertise de los especialistas, pues determina, ¿no? Determina qué tipo ya de categoría este, se, se plantea. En este caso va un ejemplar, ¿no? Eh, Hay una propuesta de clasificación. Ahora, si nosotros, digamos, planteamos que el proyecto es una declaración de impacto ambiental, en este caso va la evaluación preliminar, digamos, lo clasifica como como una declaración de impacto ambiental, no tengo que presentar otro expediente nuevamente que sea una declaración de impacto ambiental. La misma evaluación
preliminar, ya se aprueba como una declaración de impacto ambiental. Obviamente, en la ronda de observaciones, en este caso, SENA se va a pedir alguna información adicional de pronto para poder ya aprobarlo a nivel de declaración de impacto ambiental. Solo en ese caso de la declaración de impacto ambiental, categoría 1. En el caso que estemos planteando nosotros la categoría 2 o la categoría 3, en este caso, es nosotros tenemos que presentar una propuesta de términos de referencia, ¿no? Para proyectos con en este caso, con clasificación anticipada, como les comenté, la resolución ministerial la 547 del 2013 ya te da la clasificación de los términos de referencia comunes, ¿no? Acá en este caso ya hay un modelo, se acoge a los términos de referencia y eso es tu estructura y tu contenido. Para proyectos que estamos presentando la evaluación preliminar, nosotros proponemos los términos de referencia para el estudio. Claro que en muchos casos, pues esos términos que están aquí pueden servir como modelo, pero lo tienes que adaptar a tu proyecto, ¿no? Porque muchas veces el contenido que tienen estos términos de referencia comunes, pues son bastante generales, hasta hay oceanografía, de pronto no voy a afectar nada del componente marino, pero hay oceanografía. Entonces, pero es porque está establecido a nivel general. Pero en este caso, si ya yo estoy apostando por un estudio de impacto ambiental de categoría 2 semi-detallado o categoría 3 detallado, yo presento mi propuesta de términos de referencia, ¿no? En este caso, describo justamente, en este caso, las actividades, ¿no? que se va a plantear, ¿no? Y además, junto con los términos de referencia, voy a presentar mi plan de participación ciudadana, solamente para la categoría semi-detallado y detallado. Entonces, con ello presento esta solicitud y me categorizan mediante una resolución directoral, me categorizan si es semi-detallado o detallado y me aprueban los términos de referencia y me aprueban el PPC. Entonces ya yo tengo términos de referencia, digamos, para mi estudio ambiental semi-detallado o detallado, y ya tengo mi plan de participación ciudadana para mi proyecto, para mi estudio detallado o semi-detallado. Entonces es súper importante, por eso, este análisis previo de la clasificación anticipada. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto demora? Vamos a ver, vamos a ir acá todavía, estamos acá. ¿Cuánto demora realizar una evaluación preliminar como parte del estudio? Bueno, bueno, se presenta el expediente, ¿no? Se admite el trámite, hay un término que es súper importante, que admitir el trámite, y este trámite lo admite cumpliendo los requisitos, ¿no? Entonces hay requisitos que tienes que cumplir, digamos, la, datos del titular, ¿no? Datos de la consultora. La consultora tiene que, pues, tener su registro, ¿no? Actualizado con los profesionales, la firma del profesional, las características del proyecto, tener, pues, sus planos de ubicación, ciertas características que lo puedan admitir el trámite de solicitud de clasificación, ¿no? Esta evaluación, de acuerdo a los tiempos establecidos de la normativa, tiene 30 días hábiles para determinar la categoría, ¿no? En este caso, a los 20 días te dicen si hay observaciones, en este caso, si es una DIA, pues te pedirá mayor información, ¿no? Y se presentará. En otro caso, se cumplirá, pues, los 30 días y te dirá qué clasificación, perdón, qué categoría tiene, ¿no? Puede haber, en el caso de que hay opinantes, podría ser algunos opinantes, podría ser, ¿no? Ahora, proyectos que están justamente en ANP, zonas de amortiguamiento, de pronto, o relacionados a ciertas estructuras de recursos hídricos, ¿no? En este caso, o por ejemplo, como ecosistemas frágiles, no sé. En este caso, como les comento, sí hay la opción de una opinión técnica,
¿no? Pero no a la EVAP, sino a los términos de referencia que se presenten como parte de la propuesta de un semi-detallado detallado, ¿no? En este caso, pues si hay ANP y todo eso, se irá a CERNAM, o si hay recursos hídricos, se irá a LANA, si hay un tema de ecosistema frágil, se irá a CERFOR, ¿no? Pero a los términos de referencia, ¿no? Entonces, esta opinión técnica más o menos tiene un plazo de ellos de no mayor a 18 días, ¿no? Para poder pronunciarse. Se pronuncian y, bueno, lo recibe la autoridad y te clasifica el estudio. La parte de opiniones técnicas va a depender del tipo de estudio y de la superposición de tus actividades a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, pero esto, ojo, es a los términos de referencia, ¿no? Y en el caso del PPC también puede haber observaciones, pero no opinantes, sino observaciones por parte de la autoridad, de acuerdo a lo que estás proponiendo también. Eh, y bueno, el resultado de la clasificación se emite una resolución, ¿no? Donde efectivamente se otorga pues la certificación ambiental. En este caso, pues si es una día, pues será un EVAP día, que se le dice, ¿no? Porque no presentas otro expediente nuevo, sino la EVAP pasa como día por una información adicional que te piden algunas veces. En este caso, la categoría 2 ya se aprueba los términos de referencia, ¿no? Y ya pues hay una realización de pronto de información que vas a levantar, ¿no? Porque los términos de referencia pues planteas inclusive cuántas, si vas a ir por una temporada, 2 temporadas a nivel biológico, a nivel de calidad ambiental, o sea, propones, ¿no? Propones los estudios que estás realizando, ¿no? Hay una resolución de clasificación, hay una resolución de aprobación de términos de referencia y de pronto hay una resolución también de plan de participación ciudadana. Los proyectos que ahora puede haber también una desaprobación, puede haber, ¿no? También el tema de la categoría uno, en la categoría uno te pueden desaprobar. En el caso que sea un EVAP día, puede haber el caso de desaprobación porque de pronto las observaciones no subsanaste correctamente y si hay esa opción de desaprobación, porque lo estás enfocando como una evapía, ¿no? En este caso. Y nada, y bueno, y ya tienes en este caso tu categoría, ¿no? Ahora, en el tema de los términos de referencia, efectivamente, bueno, es una estructura, como les digo, bastante general. Se presenta un formato, un ejemplar, y en este caso, va a la par para las categorías semi-detallado y detallado, la evaluación de los términos de referencia. En este caso también son 30 días de evaluación. Hay una admisión de trámites, sí, de evaluación de los términos de referencia, ¿no? Que se cumple de acuerdo pues a la normativa, ¿no? La normativa el ejemplar y en un formulario que se presenta. Y luego, ya después de ello, pues ya se evalúan los estudios. Ahora, para el caso de la DIA, que clasifiquemos como la declaración de impacto ambiental. En este caso es un estudio que tiene impactos ambientales negativos leves, ¿no? Leves. Ahora, presentada la solicitud, como les indicaba, en el caso de que sea digamos, clasificada como una EVAP día, se admite. Hay opinantes, sí, porque es una EVAP día, pueden mandar a opinantes, ¿no? En este caso, como les indicaba, son 18 días hábiles de recibir la solicitud. Nos dan 10 días hábiles para levantar las observaciones. Te dan la prórroga de por única vez presentar de pronto una ampliación de plazo para poder presentar las observaciones de 10 días también, ¿no? Luego, bueno, ya de acuerdo a la subsanación de observaciones, tanto la autoridad competente como los opinantes técnicos, vinculantes y no vinculantes muchas veces esperan a los vinculantes, ¿no? Y a los vinculantes no es necesario esperarlos, ¿no? Pero siempre tratan de que tener toda la información para que puedan emitir su resolución. En este caso, teóricamente, digo teóricamente porque muchas veces no se cumplen los plazos establecidos en la norma y en su TUPA, la declaración de impacto ambiental debe estar en 30 días, ¿no? Pero muchas veces no se cumple. No se cumple por la carga, de pronto por
o la misma información, como les digo, no se presenta igual, entonces muchas veces no se cumple esos 30 días hábiles. Ojo, aquí sí determinar que cuando se emiten las observaciones para el proceso hasta que se absuelva, ¿no? Y sigue su proceso, en este caso. Bien, para un estudio de impacto ambiental semi-detallado, en este caso un estudio tiene impactos ambientales negativos moderados. Y eso nosotros ya lo vamos considerando, en este caso, por las actividades, como les comento, ¿no? Actividades, entornos, ¿no? El expertise nos va a dar detalles específicos de qué tipo de, si es este estudio, pues los impactos van a ser moderados previsibles. Y esta actividad, como indica, ¿no? En el ambiente físico, biológico, social, ¿no? A corto plazo, a largo plazo. Entonces, mayor información tengamos del proyecto, mejor vamos a hacer la caracterización de nuestra matriz de impactos a nivel del análisis de cada uno de los atributos que tiene esta matriz. Entonces, bueno, presentada la solicitud en el plazo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, la autoridad en este caso, de poder evaluar el estudio de impacto ambiental semi-detallado, es presentada la solicitud de evaluación, ¿no? La autoridad competente pues procede a la evaluación, y en este caso son 90 días. Pero admitido el trámite, vamos a poner así, ¿no? Va al tema de admisibilidad, ¿no? Admisibilidad. Y en este caso, si hay opinantes, pues se manda eh, para las entidades que amerite y se espera máximo 45 días para poder recibir sus observaciones, recomendaciones, ¿no? En este caso, eh, se recibe, nos mandan las observaciones compiladas tanto de la autoridad competente como de las entidades opinantes y se absuelve. Nosotros tenemos para absolver, en este caso, 30 días hábiles para subsanar. Sin embargo, si de pronto no nos alcanza el plazo, solamente por única vez nos da nuevamente 20 días hábiles adicionales, de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, tenemos para poder subsanar las observaciones, ¿no? En este caso, si es que ya se ha verificado que todo está, la autoridad competente emite la certificación ambiental dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibido la subsanación de observaciones, ¿no? Bien, para un estudio de impacto ambiental detallado, en este caso el estudio de impacto ambiental detallado para el sector eléctrico va hacia la autoridad competente que se nace. Tanto el estudio de impacto ambiental detallado como sus modificatorias, ¿no? Y actualizaciones. En este caso, bueno, el estudio de impacto ambiental detallado, como saben, es una descripción justamente de los impactos ambientales negativos altos, ¿no? Y esto a nivel de la actividad y del entorno. En este caso, ya para poder presentar la solicitud, son 120 días hábiles de evaluación, ¿no? Por parte de la autoridad competente. Igualmente, presentada la solicitud, hay un tiempo de admisibilidad, es, como les comento, un checklist de la autoridad a nivel legal, a nivel de contenido, a nivel que hayas presentado todo de acuerdo a los términos de referencia, de acuerdo de pronto a la tu autorización para extracción o investigación, ¿no? de flora y fauna a nivel de CERFO, de acuerdo a tu plan de participación ciudadana. Entonces hay ciertos criterios que la autoridad toma para poder dar admisible el trámite. Ahora, hay la opción que nos observen admisibilidad, ¿no? Nos digan, no has completado, falta esta información, y en este caso, pues, nos da máximo 5 días para subsanar cualquier observación, de pronto, o información que falte en admisibilidad. En este caso pasa admisibilidad y ya empieza la evaluación, ¿no? La autoridad competente manda el estudio de impacto ambiental detallado a los opinantes
para emitir pues sus observaciones, recomendaciones. En este caso se recibe, ¿no? La evaluación y efectivamente nosotros tenemos 30 días hábiles para subsanar, ¿no? Las observaciones. En este caso, por única vez, nuevamente nos dan una ampliación de un periodo, ¿no? Máximo de 20 días hábiles adicionales. Ya luego de presentado las observaciones subsanadas, ¿no? La autoridad competente en este caso las emite dentro de 2 días de recibido de las entidades opinantes y luego la opinión ya tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, ¿no? Para que pues, ellos puedan recibir. En este caso, luego de ello, tienen 50 días hábiles para poder eh, emitir su aprobación. Para el tema ya de estudios ambientales complementarios, ¿no? Nosotros tenemos dentro también del reglamento estos estudios que se realizan, ¿no? Como parte también de compromisos. Recordemos que en los estudios ambientales, nosotros como parte de la estructura, ¿no? Ponemos capítulos y entre ellos está el planteamiento teórico del plan de abandono. Es un planteamiento teórico, ¿no? Que se indica en todos los estudios luego y de la operación, ¿no? Porque se presenta un cronograma dentro de los estudios ambientales, por lo cual se indica cuánto tiempo, ¿no? Va a durar el proyecto. Puede ser 30 años, pueden ser 40 años, 45 años, 50 años, ¿no? Va a depender de la estructura y de la vida del proyecto, la vida útil del proyecto. En este caso, pues al final se plantea un plan de abandono, ¿no? Teórico, lo cual pues se evalúa las actividades que se van a realizar, se evalúa cuáles son los impactos inclusive que se van a generar y qué medidas se van a aplicar, ¿no? Sin embargo, eh, dentro de las actividades sabemos que muchos de los componentes de la misma actividad eléctrica no necesariamente espera pues toda la vida útil, ¿no? Para poder abandonar, sino que va a ir de pronto algunas actividades o algunos componentes van a necesitar un plan de abandono. Entonces, en este caso, hay un plan de abandono total y hay un plan de abandono parcial, ¿no? En este caso del plan de abandono total, ¿no? Bueno, en este caso es un instrumento, también es un instrumento de gestión ambiental complementario, ¿no? Complementario. Justamente dentro de ello tiene acciones, ¿no? Que el titular va a asumir, ¿no? Justamente para poder abandonar, valga la redundancia, sus instalaciones, ¿no? Su infraestructura, ¿no? Sus componentes, sus áreas, de pronto un área que ya no van a utilizar porque van a tener que abandonar junto con todo lo que eh, de todas las instalaciones, va a haber retiros, va a haber de pronto desinstalación, desconexión, ¿no? Diferentes actividades que de pronto se han considerado dentro del análisis inicial del estudio, ¿no? Porque se han declarado componentes. Entonces, estas acciones que se llevan a cabo justamente para poder mm, eliminar o deshacerse de estos componentes, eh, se va a implementar acciones, ¿no? Acciones eh, necesarias, ¿no? Que se tenga que hacer, ¿no? Considerando las condiciones ambientales, considerando las condiciones de cómo va a quedar también el área, ¿no? Si está dentro de pronto de una concesión, está dentro de propiedad privada de pronto, pues aplicarás medidas, ¿no? Aplicarás medidas para que se elimine, se desinstale, se retire, de pronto hay un tema de demolición, ¿no? Cumpliendo pues las medidas necesarias para no afectar el medio ambiente. Entonces, en este caso, hay un tiempo, ¿no? Nosotros presentamos en este caso el plan de abandono total, ¿no? De todas las instalaciones. Este plan de abandono tiene una evaluación de 30 días, esto es según normativa,
¿no? Tiene 30 días, no mayor a 30 días hábiles. Igualmente hay una admisión de trámites de solicitud del plan de ambiental, perdón, el plan de abandono total. Y para esto el titular debe cumplir ciertas características, ¿no? Para poder presentar un plan de abandono, en este caso, pues hay un tema de declaración jurada que se presenta, ¿no? Donde justamente el titular se comprometa, ¿no? A poder desarrollar las actividades de la mejor forma. Me refiero a la mejor forma, cumpliendo las medidas. Sin embargo, cuando es un abandono total, ya surge el término, en este caso de carta, perdón, de garantía de fiel cumplimiento. Es una carta de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las instalaciones de pronto sí van a generar impactos que se va, em, que se va a tener que remediar por acciones, ¿no? De repente hay áreas determinadas que se va a tener que remediar y son áreas de pronto de concesiones, son áreas del Estado, ¿no? Entonces, en esta garantía de fiel cumplimiento, junto con la presentación del plan ambiental, perdón, plan de abandono total, eh, el titular del proyecto va a adjuntar una declaración jurada, ¿no? Donde el titular se comprometa a los compromisos que estamos planteando en el plan de abandono. Pero esta carta no es, perdón, esta garantía de cumplimiento, pues no es solamente de pronto un papel, ¿no? Eh, en esta garantía de fiel cumplimiento tienes que indicar que al finalizar, ¿no? Todas las acciones, ¿no? De acuerdo a las actividades que estás planteando en tu plan, debes remitir un informe final, ¿no? Correspondiente y solicitando la presentación de la carta de fiel cumplimiento y el monto total, por un monto, perdón, un monto igual a 50% del monto total de las inversiones. Entonces, es un dinero que tú guardas en, digamos, en un depósito, donde tú le dices, mira, esto me va a costar eh, mi, eh, mi trámite de plan de abandono, mis actividades, por lo cual es una garantía que yo estoy dejando para que cuando yo te presente el plan de abandono y comience a ejecutar mis actividades de abandono total de mi actividad y al final tú veas que yo he cumplido todas las medidas de pronto de medidas ambientales, de mitigación, de compensación, ¿no? Eh, y veas que no ha afectado o he recuperado zonas o estoy cumpliendo tal como yo me comprometí, esa cantidad de dinero que está guardada, pues vuelve, ¿no? Regresa. Entonces es como una garantía, ¿no? Yo cumplo y tú me devuelves lo que he invertido, ¿no? Eh, entonces, eso sí se tiene que tener en cuenta cuando se presente, por ejemplo, esta declaración jurada de la Carta de Fiel Cumplimiento. Y otro, una declaración jurada de no tener compromisos pendientes con poblaciones, ¿no? Dentro de las actividades mismas, ¿no? Del sector eléctrico, durante toda la vida del proyecto, pues hay un tema de responsabilidad social. Entonces, hay una responsabilidad con las mismas comunidades, localidades. Entonces, al momento que vas a abandonar la misma actividad, justamente tú tienes que decir, pues yo no tengo ningún compromiso, no tengo ningún pendiente, ¿no? Con las poblaciones, los pueblos indígenas, con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, presenta esta declaración y incluye un cronograma, perdón, de ejecución de compromisos pendientes, ¿no? También. Entonces, es más, si no tengo, yo presento. Pero, ¿qué pasa si tengo? Ya, yo tengo un compromiso con alguna localidad o comunidad, entonces yo presento mi declaración jurada que yo me comprometo a cumplir mis compromisos pendientes. Entonces va a haber un cierre, ¿no? En algún momento de pronto hay una ayuda social, alguna organización durante toda la operación del proyecto, pues tú tienes que hacer un cierre de ese compromiso, ¿no? Ya verás la medida, la comunicación, habrá todo un tema de participación ciudadana de pronto, ¿no? De relacionamiento comunitario.
Entonces, pero tú te comprometes con esta presentación del plan de abandono total, ¿no? Que vas a cumplir tus compromisos pendientes, ¿no? Y además vas a presentar un cronograma de las actividades de abandono, ¿no? Desde el inicio hasta la culminación, justamente considerando la parte de compromisos ambientales, con tu carta de fiel cumplimiento, con todo lo que te vas a comprometer, y además también todo lo concerniente a los compromisos sociales que tienes como parte de tus actividades también. Entonces, con ello, ya se presenta este plan de abandono total y se presenta y bueno, hay un tema de evaluación por parte de la autoridad, ¿no? Competente. En este caso, teóricamente son 30 días, ¿no? Pero va a depender también de la situación, de cómo se va dando esta evaluación como parte de las actividades, ¿no? Va a haber observaciones, sí, va a haber observaciones seguro por parte del titular, ¿no? Durante la evaluación, la autoridad competente, ojo, puede visitar, es lo más seguro, porque es un abandono también total, va a visitar el área donde se va a realizar las actividades de abandono. Esta visita, pues, la autoridad lleva primero la certificación ambiental, los componentes que te estás indicando que vas a abandonar en total, cómo lo estás haciendo, ¿no? Va a verificar los compromisos que tienes con las localidades, con las comunidades, va a ver si tienes algún pasivo ambiental que estás dejando, lo cual tienes que eh, com- comprometerte pues a compensar. De pronto, si estás dejando un pasivo, ¿cómo lo vas a compensar? Porque recordemos que hay una carta de fiel cumplimiento. Entonces, con ello, pues ya se hace un acta, inclusive la misma autoridad, ¿no? Indicando todo lo que está observando, lo que está viendo en esta visita. Em, Igual, es importante indicar que no se puede ejecutar ninguna de las actividades del plan ambiental total, perdón, de abandono total, ¿no? Mientras no se cuente con esta aprobación. ¿Y por qué? Porque en esta visita que se haga por parte de la autoridad competente, si ellos observan que ya han comenzado las actividades previo a la aprobación del plan de abandono total, es muy posible que lo desaprueben o haya una observación y una multa también, ¿no? Porque se está realizando una actividad que no está todavía prevista y aprobada, ¿no? Por la autoridad competente. Ahora, esta garantía que los comento, justamente es para poder asegurar la elaboración eh, del cumplimiento, que muchos titulares, pues, antiguamente ya presentaban su plan y no había un control. De pronto lo abandonaban, pero sí se comprometían, pero no había forma de luego, de pronto, el Estado ver la posibilidad de poder compensar y quedaban pasivos, quedaban impactos a través del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso ya se ha previsto justamente la normativa, en nuestro reglamento ambiental de actividades eléctricas ya se ve y se detalla, inclusive eh, bastante detallada, bastante específico, perdón, cómo se debe dar este paso, ¿no? Este paso de cumplir o no cumplir, o se aprueba o no se desaprueba, ¿no? De acuerdo también a la identificación que tú vas haciendo y de acuerdo también a lo que vas planteando. Ese es el plan de abandono total. Acá está justamente hablamos de la creación jurada, la de no tener compromisos pendientes y cronograma de actividades de abandono. Hay entidades opinantes, efectivamente. Ahora, como parte justamente de estas acciones, el 2020 se toma previsto eh, aprobar los términos de referencia justamente para planes de abandono del subsector electricidad, y eso es con la resolución ministerial 275/2020, ¿no? Y ya en este caso ya hay una estructura, ¿no? De contenido mínimo, es bastante larga, yo les voy a compartir también en el material que les voy a pasar. Tienen anexo uno y anexo 2, ¿no? Que son para planes de abandono total y planes de abandono parcial. Y acá vemos,
Entonces, abandono total, eso es la primera parte, pero es un documento bastante largo, bastante detallado, ¿no? Donde ya tenemos pues una guía de poder elaborar este tipo de estudios, ¿no? Y el anexo 2 justamente es para planes de abandono parcial, ¿no? Ahora, una premisa acá de pronto para no olvidarme, me voy al plan de abandono total. En la normativa específica te dice, ¿qué pasa si, eh, a ver, en tu certificación ambiental tú declaras un plan de abandono? ¿Qué pasa si no tienes certificación ambiental? ¿No? ¿Qué pasa si el titular no cuenta con la certificación ambiental de su proyecto? ¿No? Entonces, por lo cual, pues no tiene declarado qué cosa va a abandonar, no tiene declarado cuánta vida útil tiene su proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, se solicita una reunión, se solicita una reunión y se dice, pues no tengo, no tengo la, la certificación ambiental. eh, de pronto ya hay un tema, obviamente va a haber un tema de fiscalización, va a haber un tema de infracción, ¿no? Un procedimiento se va a iniciar. Sin embargo, tú quieres pues abandonar, ¿no? Tú quieres abandonar tu actividad totalmente. Entonces, en este caso, eh, se va a realizar una evaluación, se va a presentar, o sea, se va a presentar igual un documento, ¿no? Se presenta por única vez, de manera obviamente sustentada, ¿no? Un expediente, el expediente del plan de abandono total, ¿no? Lo cual se va a aprobar, se va a evaluar y se va a aprobar, ¿no? Bueno, en el caso que amerite, ¿no? Igual, pero esto es en coordinación con la autoridad competente, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces se ha presentado y ha habido casos que la autoridad indica pues que no tiene certificación ambiental y presento mi plan de abandono. Entonces, inmediatamente en admisibilidad, ven si tienes o no la certificación ambiental y inmediatamente pues inadmisible, ¿no? Entonces vuelve nuevamente el documento y nuevamente se tiene que tener esta reunión con la autoridad, pues plantearle y recién la autoridad pues te da la potestad de poder presentar un documento, pero obviamente eso no te libera ya el tema de la autoridad competente a nivel de materia de fiscalización ambiental, ¿no? Y es más, o sea, hay un tema también de fiscalización en materia técnica de seguridad, ¿no? Porque no has cumplido a nivel ambiental, no ha habido un tema de seguridad también, como un tema del plan de contingencia dentro del plan, perdón, de la certificación ambiental. Entonces, ya hay un tema ahí un poco complejo, pero la autoridad te permite presentar este plan como única vez para que puedas cumplir también de acuerdo a las medidas correspondientes, ¿no? Ahora, hay en tema de plan de abandono parcial, sí, justamente es pues un instrumento donde comprende acciones que son instalaciones específicas, ¿no? Infraestructuras de la misma actividad que, bueno, van a ser retiradas en el caso, pues, de que no funcionen o de pronto ya van a utilizar esa área para otra cosa. Entonces, de pronto si hay este cambio, pues se tiene que abandonar, se tiene que hacer un plan de abandono parcial, ¿no? Y poder retirar estas instalaciones, estos componentes, ¿no? De acuerdo también a la estructura de la resolución ministerial, que en el anexo 2 justamente nos da los términos de referencia para el abandono parcial, ¿no? En este caso, ¿no? Em, Ahora, como parte vamos a poner, ahí está el abandono total, que no cuenta efectivamente con certificación ambiental, la que lo había considerado, cuando no se cuente con la certificación ambiental para el desarrollo de su proyecto y requiere obtener aprobación de un plan de abandono total, puede solicitar de manera sustentada una evaluación de dicho plan, ¿no? Pero se sugiere primero ir donde la autoridad competente a una reunión y plantearle que se está este, considerando presentar este plan, ¿no? Acá también pongo que la evaluación y aprobación del plan abandono total mencionado se lleva a cabo sin perjuicio, como les comentaba, de las facultades de supervisión, efectivamente, ¿no? A nivel ambiental y a nivel de materia técnica de seguridad. De los estudios principales y estudios complementarios hay una resolución aprobatoria,
¿no? En esta resolución aprobatoria, efectivamente, tanto de todos los estudios que hemos hablado, hay una resolución. Y en esta resolución justamente es donde le da obligaciones al titular para poder cumplir ciertas medidas, ¿no? Eh, propuestas, propuestas en su estudio ambiental a nivel preventivo, de minimizar, de rehabilitar, compensar diferentes situaciones de impacto ambiental que genere su mismo proyecto. Y esto es un compromiso que asume el titular. Entonces, ahí vamos relacionados ya a un tema de fiscalización. ¿Qué pasa si ya tengo mi certificación ambiental y voy a empezar mis actividades? En este caso, mis actividades preliminares o mis actividades constructivas, dependiendo cómo lo hemos planteado en el estudio de impacto ambiental. Entonces, ya comienzo mi actividad. eh, Obviamente, la certificación ambiental no es el último permiso para poder construir, ¿no? Después de la certificación ambiental hay otros permisos, otros expedientes, otras autorizaciones que se tienen que sacar para poder iniciar, ¿no? Pero es una de los permisos más importantes para poder darle viabilidad ambiental, social, ¿no? a tu proyecto. En este caso, luego de sacar todos los permisos, pues ya comienzas tus actividades y durante tus actividades ya tienes compromisos que cumplir. En este caso, ya se comienza otra etapa, ¿no? Otra etapa ya no, de pronto, ya pasas de la etapa de evaluación, ya conoces tu proyecto, qué cosa hay, ya tienes todas tus autorizaciones. Vamos a la segunda etapa a nivel ya de cumplimiento ambiental, ¿no? Y responsabilidad ambiental y social que tienes con tu proyecto. Entonces, con esto, como pongo la aprobación del estudio ambiental, ¿no? De gestión ambiental complementaria igual no exime al titular de responsabilidades administrativas, civiles, penales que pudieran derivarse en la ejecución de su proyecto, efectivamente. O sea, el estudio ambiental o el instrumento de gestión ambiental a nivel general, pues, es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad a nivel administrativa, ¿no? Pues inclusive puede haber un tema de algún riesgo de muerte inclusive, ¿no? Y eso ya va a un tema de pronto penal, inclusive. Entonces, es una situación que el titular está asumiendo. Entonces, por lo cual, si cumple todo lo previsto y las medidas previstas, ¿no? Y en el caso, pues, que surgiera alguna actividad que no está declarada y que necesariamente tiene que ser eh, modificada, pues tendría que hacer una modificación de su estudio ambiental para poder determinar el impacto y la medida que va para justamente evitar riesgos no solo ambientales, sino riesgos humanos, ¿no? Bien, otro punto es que la certificación ambiental no permite, obviamente, la construcción del proyecto, como les comentaba, si no hay autorizaciones próximas efectivamente a realizar, como parte también de la concesión, de, de pronto de permisos ya de energéticos en sí. Voy a entrar a la parte ya de supervisión y fiscalización. Me han comentado para poder hacer un break, son 8:53 lo tengo. Vamos a hacer un break hasta las 9:05 de pronto, porque aquí ya vamos a entrar específicamente al tema de supervisión y fiscalización, vamos a revisar el cuadro de tipificaciones, vamos a ahondar un poquito más qué compromisos uno asume en la certificación ambiental y qué consecuencias traería no cumplirlo. ¿Les parece? Voy a hacer el break y con ello vuelvo con sus preguntas de pronto, luego de la participación. No sé si quién me está ayudando, Geraldine, creo. Sí. Bien, entonces en este caso son 8:54, volvemos 9:05 para hacer un break y ya entramos un poco más fuerte al tema de fiscalización.
Listo, nos desconectamos un momento entonces. Gracias.